Buenos días, bienvenidos a la reunión académica de enfermería. Hoy, 10 de marzo, miércoles del año 2021, nos acompaña Erika Viviana Arango Meneses. Erika es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, estudiante de la maestría en salud colectiva de la Facultad de Enfermería y actualmente asesora en lactancia materna. Erika Viviana nos va a compartir un tema muy interesante titulado Educación en lactancia materna, más allá de la técnica. Erika, bienvenida y de antemano gracias por aceptar nuestra invitación a las reuniones académicas de enfermería. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia por permitirme participar en este espacio y poder compartir con ustedes un tema que es de interés en salud pública. Me permito entonces compartir pantalla para iniciar la presentación. Como entonces lo mencionaron en la presentación de este espacio, el tema que voy a abordar el día de hoy es educación en lactancia materna más allá de la técnica, intentando dar una mirada distinta a lo que normalmente se ha hecho frente a la educación en lactancia materna o el concepto que tenemos frente a lo educativo, a veces centrado solamente en aspectos clínicos, en factores biológicos tal vez o de la práctica asociadas a la lactancia materna, pero dejando de lado otros aspectos que son fundamentales en este proceso, tanto para la madre, para la mujer lactante, para su familia, para el bebé y para los profesionales de la salud que estamos involucrados en este proceso pues, de promoción, de práctica de la lactancia materna. Quiero entonces hacer como la ruta de lo que voy a presentar el día de hoy, un poquito de cómo qué es la lactancia materna, más en términos de una definición pues ya clara creo que para muchas personas, cómo estamos en cifras en lactancia materna, importante porque pues si bien ha sido una práctica de interés en salud pública, como lo mencioné anteriormente, pues es una práctica que no es muy alentadora en algunos momentos. ¿Qué dificultades se presentan en esta práctica de lactancia materna? Más en términos generales, no me centraré pues en asuntos que tienen que ver desde aspectos de pronto clínicos o desde como de todos los factores pues como que interfieren en este proceso de la lactancia materna. ¿Qué entendemos por educación en lactancia materna? ¿Cómo se ve ese proceso? También pues como muy atravesado por mi experiencia y cuál es nuestro rol como profesionales de la salud, como comunidad en general, pues como es una práctica que nos involucra a todos, pues todos tenemos un papel ahí importante. ¿Cómo es nuestro rol en ese acompañamiento de la práctica de la lactancia materna? Una definición entonces centrada pues como en los textos eh, generales, UNICEF, el documento normativo sobre lactancia materna también de la OMS y UNICEF, definiendo entonces la lactancia materna como una práctica de alimentar al lactante únicamente con leche materna durante los 6 primeros meses sin darle ningún tipo de alimento, ni siquiera agua. Es una de las intervenciones preventivas con más impacto sobre la mortalidad infantil, forma parte de las prácticas óptimas de lactancia natural y pues dentro de lactancia materna exclusiva hablamos también entonces de lactancia materna complementaria o materna continuada, bajo entonces la recomendación de que sea hasta los 2 años o más y como práctica óptima y de gran impacto, pues que durante la primera hora posparto se haga una instauración inmediata de dicha práctica. No dejar de lado entonces hablar de los beneficios de la lactancia materna cuando hablamos en términos desde las definiciones como clásicas, podríamos decir
hay unos beneficios para la madre y unos beneficios para el bebé. Y quise poner primero estos beneficios para la madre porque muchas veces los dejamos olvidaditos, los dejamos ahí un poquitico relegaditos a tres o cuatro beneficios, cuando en esta revisión bibliográfica de la revista brasilera de ginecología y obstetricia nos habla de 18 beneficios para las madres que deciden dar leche materna a sus niños, desde los más clásicos que son la involución uterina y la reducción de la hemorragia, la menorrea de la lactancia, la disminución del peso corporal, hasta otro tipo de beneficios, incluidos entonces como unos beneficios sobre la depresión postparto asociada a esas hormonas, especialmente la oxitocina, sobre el estrés materno, una madre pues que tiene su niño, una madre que acaba de dar a luz, una madre que inicia un proceso de lactancia, no solamente tiene a su cargo ese bebé, sino una cantidad de situaciones a su alrededor, en su rol como madre, en su rol como mujer, trabajadora tal vez, en su rol como esposa, que generan situaciones de pronto de estrés, en la adiposidad, diabetes y síndrome metabólico asociados mucho a la disminución entonces del peso corporal, una evidencia muy clara frente a la disminución de cáncer, especialmente pues de mama, ovario, endometrio, un cáncer de mama con una incidencia alta en las mujeres y que tiene un factor favorecedor en términos de que en más prolongada sea la lactancia materna, pues va a ser mayor como el factor protector. Eh, la osteoporosis también, que de pronto es un asunto que no se menciona mucho, si bien en la lactancia materna se generan pérdidas asociadas pues a las pérdidas de calcio, también se crean mecanismos protectores en términos de una mayor absorción de calcio y movilización de calcio en el hueso, enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, enfermedad de Alzheimer y esclerosis múltiple. Entonces, muchas veces reducimos entonces esos beneficios y a veces centramos mucho esa lactancia materna para el bebé, obviamente por esa necesidad de alimentarse, por ser un niño dependiente, pero hay una amplia pues como evidencia frente a los beneficios para la mamá. Frente al niño, pues creo que los beneficios sí son muy conocidos. Una de las cosas importantes de la leche materna como tal es que es un líquido vivo cambiante que se adapta a las necesidades concretas del niño en términos de que puede y variar de acuerdo a el estado en el que va estando el proceso de lactancia, es decir, en esa leche calostro, en esa leche de transición, en esa leche madura. Un aporte nutricional completo, innegable, hablamos alrededor de más de 240 nutrientes y todavía aún más en aumento, de acuerdo a todas las investigaciones que se están haciendo, el fortalecimiento del vínculo, la incidencia sobre la morbimortalidad infantil asociada a enfermedades de tipo infeccioso, principalmente diarrea y enfermedades respiratorias, la influencia en el adecuado desarrollo pondoestatural de los niños, la protección inmunológica específica, que este es uno de los factores casi que marca registrada la leche materna que nos da justamente esta leche que pues por más elaboradas que sean otro tipo de formulaciones nunca igualarán ese aporte inmunológico específico que da la lactancia materna, la reducción en las maloclusiones dentales, la incidencia en el coeficiente intelectual y el desarrollo, y la relación a futuro en la protección de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad y la diabetes. El año pasado, la celebración estaba en torno a su aporte al medio ambiente. Es un alimento ecológico porque no necesita fabricarse, envasarse ni transportarse, por lo que se ahorra en energía y se evita la contaminación del medio ambiente. Y también un factor fundamental es económico en términos de lo que implica otro tipo de formulaciones para la familia, es uno de los alimentos pues sumamente económicos.
¿Cómo estamos entonces en lactancia materna? Este es como un resumen a nivel mundial de la UNICEF. Primero, conocer entonces en la parte de arriba cuáles son las prácticas recomendadas frente a el proceso de la lactancia materna. Entonces, iniciar el amamantamiento dentro de la primera hora después del parto, lo que podemos llamar como la ventana de oportunidad. Es aquí donde se instaura un adecuado proceso de lactancia materna, además de un fortalecimiento del vínculo. Seguir entonces con una alimentación exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. Ya lo vemos en la definición, cuando hablamos de exclusiva es sin ningún tipo de sustancia, ni siquiera agua, solamente entonces son permitidos los medicamentos que de pronto el bebé requiera. A partir de los 6 meses, entonces, suministrar lactancia materna con alimentación complementaria, en términos entonces de una nutrición apropiada, pues en esta etapa se empiezan a generar unas necesidades nutricionales específicas que, si bien la lactancia materna sigue confiriendo nutrientes importantes, pues a medida que el niño crece se van requiriendo en otras cantidades que de pronto con la leche materna no se pueden suplir. Sin embargo, no quiere decir que no siga siendo adecuada. Y esos indicadores entonces nos muestran que solo el 45% de los niños inician tempranamente lactancia materna, que el 43% tiene lactancia materna exclusiva, es decir, donde no hay introducción de ningún tipo de alimento, que el 64% de los niños tiene introducción de alimentos sólidos y semisólidos adecuadamente a los 6 meses. Solo el 74% de los niños continúa con lactancia materna al año de vida y el 46% continúa hasta los 2 años. Estos son entonces datos a nivel mundial y nos vamos entonces a trasladar un poquitico a cómo estamos en Colombia. Estos son los resultados de la ENSIN 2015, de la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia. Miramos entonces cómo en el 2015 el inicio temprano de la lactancia materna solo se dio en el 72% de los niños. Cómo ha transcurrido entonces el proceso de la lactancia materna exclusiva hasta el año 2015. Estábamos en 36,1%, muy por debajo de la proporción pues a nivel mundial. En el 2005 tuvimos un acercamiento importante, un pico pues de incidencia, pero han pasado como diferentes situaciones que han ido pues disminuyendo esa lactancia materna exclusiva, y creería yo, estos son datos del 2015, que a lo que llevamos 2021 y con la crisis de la pandemia 2020, pues este número tal vez ha disminuido. Lactancia materna continua, entonces hablamos lactancia materna continua en el 2015 al año de vida el 52,2%, por debajo de la proporción a nivel mundial, y a los 2 años solamente el 31,6% de los niños pues recibían lactancia materna. Estas cifras, pues para mí, que soy nutricionista, que he estado en un proceso de acompañamiento constante en primera infancia y en niños, pues nos dicen que hay que trabajar mucho. Ni siquiera en algunos puntos llegamos a la mitad de los niños que reciben un alimento que pues tiene unos beneficios importantes y que ya está comprobado que tiene un impacto fuerte, no solamente sobre la salud del niño, sino sobre la salud de la madre, y además pues un impacto desde un aspecto social, ecológico y económico importante pues para la salud pública. El documento entonces normativo que genera la OMS, basado en un plan de nutrición, en su quinta meta, propone que para el 2025 se incremente al menos un 50% la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses. Puso la meta, entonces dice por lo menos la mitad de los niños a nivel mundial logren tener lactancia materna exclusiva, porque ya lo he mencionado pues anteriormente, el impacto que tiene esta práctica en la salud de los niños, en la salud materna y en la sociedad es importante.
La lactancia materna entonces tiene cuando hablamos entonces de lactancia materna no me refiero entonces solamente a esa práctica como tal de, como a veces la reducimos, pegar el bebé, que se alimente de leche materna, que crezca adecuadamente, que no se enferme, sino que tiene una serie de situaciones como en su entorno o a su alrededor que están relacionadas con el contexto de esa mujer, el contexto en el que está inmersa. En ese contexto, entonces, hablamos de esos factores o esas prácticas familiares, sus condiciones económicas y laborales, sus creencias también, la información que recibe, no solamente de las instituciones de salud, de los profesionales de la salud, sino también esa información que recibe de sus pares, de su círculo cercano. Y ahora la información que recibimos de los medios de comunicación que son sumamente fuertes y pues las dificultades también a nivel físico que se generan con el proceso de la lactancia materna. Cuando me refiero a esas dificultades a nivel físico, es entonces eso tan simple como un pezón agrietado, una mama congestionada, un bebé que llora todo el tiempo, que refiere la madre que está con hambre o que no le gusta la leche. Enfrentadas también entonces a situaciones, como lo decía, del contexto económicas, entonces, ¿qué alimento, qué decisión tomar frente a la alimentación de ese bebé? Este es un esquema tomado entonces de un texto de la OPS-UMS sobre qué condiciones propicias se deben tener en cuenta para la lactancia materna. Hay unos factores entonces determinantes en términos estructurales en el entorno e individuales. En esos estructurales está todo lo sociocultural y el mercado como una fuerte influencia frente a esta práctica de la lactancia materna. En los sistemas y los servicios de salud, cómo influimos desde las instituciones y los profesionales de la salud en esa práctica de la lactancia materna. La familia y la comunidad, obviamente, y para mí es supremamente fundamental porque es esa red de apoyo vincular, esa red de apoyo cercana a esa mujer lactante. Y el lugar de trabajo y empleo, pues que también en nuestras condiciones laborales en Colombia no facilitan esta práctica, pues no se conceden primero los espacios adecuados para que una mujer pueda lactar de manera tranquila, oportuna, pero además porque pues nuestra situación de contexto socioeconómico en el país hace que muchas mujeres tengan que salir mucho antes de tiempo de lo que la ley pues establece en su lo que llamamos en su licencia de maternidad, pero que muchas mujeres tienen que rápidamente salir a buscar el sustento. Y desde lo individual, entonces, ¿cómo es esa mujer o esa madre y ese bebé? ¿Qué características tienen? ¿Qué historia tienen frente a la lactancia materna? ¿Cómo se relaciona esa mamá con ese niño? Y en esas características individuales o en ese proceso individual, eh, están atravesados entonces por ese inicio temprano, por esa lactancia materna exclusiva, casi que se vive como en tres momentos, ese establecimiento de la lactancia materna y que pues se plantean unas intervenciones desde la movilización social, desde la legislación, de las políticas, la vigilancia de todos esos políticas y la instauración de adecuadas normas para proteger esta práctica y la orientación fundamental, apoyo y manejo de la lactancia materna desde que nace o incluso antes en su proceso prenatal. Entonces, yo quise pues como hacer este esquema de el establecimiento de la lactancia materna no solamente depende, y por eso el título de esta compartir pues académico es más allá de la técnica, porque entonces uno creería que ese establecimiento de la lactancia materna da solamente con explicarle a esa mujer cómo es la técnica. Y muchas veces los profesionales de la salud, y de pronto en mis inicios como nutricionista, antes de adentrarme mucho en este proceso de lactancia, reducíamos el asunto a la técnica. Una técnica adecuada, pegue bien el bebé, siéntese bien,
revise sus senos y sus pezones, que el bebé abra bien la boca y pues asumía uno que este asunto fluía y que el niño llegaba nuevamente a sus consultas, a sus controles, lactancia materna exclusiva exitosa y demás. Sin embargo, en ese establecimiento de la lactancia materna hay que tener una cantidad de factores asociados, entonces partir primero de las creencias, mitos y tradiciones, cómo respetamos, cómo conocemos, cómo nos involucramos con eso que esa mamá carga desde su historia de vida. El miedo a no producir suficiente leche y ese es uno de los asuntos fuertes en estas asesorías en lactancia materna, justamente pues por ese deseo de alimentar a su bebé y darle lo mejor. La intención de amamantar. Siempre trato de preguntar a las mamás que acompaño, ¿quieres hacerlo? ¿Estás preparada? ¿Te sientes tranquila? ¿Cuáles son esas experiencias previas? Incluso ese establecimiento de la lactancia materna viene muy dado por cuáles han sido las experiencias desde la lactancia, incluso de esa misma mujer, cómo fue su lactancia materna, cómo fue la lactancia materna en las mujeres de su familia o en sus personas más cercanas. El mercado laboral, como lo había mencionado, y en ese mercado laboral no solamente es que la mujer tiene que salir y qué orientaciones damos frente a ese mercado laboral, frente a cómo hacer, por ejemplo, un almacenamiento de leche materna. Eh, Se deja muy de lado y se deja casi para consultas muy posteriores, explicarle a las mujeres cómo se hace la extracción y que ese proceso de extracción debe hacerse a los 15 días de nacido el niño para poder uno garantizar que cuando esa mamá se vaya a trabajar pues tenga lo suficiente banco de leche para poder alimentar ese bebé y eso a veces se olvida, entonces cuando llegan pues es muy complejo lograr hacer un banco, pero también esa publicidad que bombardea todo el tiempo, esa otra opción de alimentación que también es muy libre de cada mujer, sin embargo, muchas veces se da de una dimensión mucho más grande este proceso de publicidad, las dificultades asociadas a la práctica, que van ya en un sentido muy desde lo clínico, desde cómo se aborda un pezón agrietado, cómo se aborda una congestión mamaria, cómo se aborda el bebé con hambre o el llanto recurrente del bebé, dificultades ya físicas del niño para hacer un adecuado agarre y que a veces o en ocasiones la dejamos muy general y no nos tomamos como el tiempo de mirar qué es lo que pasa ahí, una información oportuna y respetuosa. Siempre he dicho que hay otras opciones de alimentación, pero que lo importante es que exista una mujer informada, oportuna, obviamente entonces que vaya en consonancia con esas prácticas, alimentación a la primera hora, con esa ventana de oportunidades y respetuosa de la decisión que esa mujer quiera tomar. Y finalmente entonces ese estímulo, apoyo, acompañamiento que debe ser constante y que de pronto en unos procesos de asesoría tenemos algunas dificultades y es que tal vez en las instituciones de salud hemos mejorado nuestros procesos educativos en lactancia materna, pero se reducen a la institución y no salen. Muchas veces ahora pues hay una cantidad de páginas, blogs, asesoras en lactancia materna, pero la pregunta es, ¿todas las mujeres tienen acceso a este tipo de asesorías? Entonces, redes de apoyo también pienso que necesitamos fortalecer mucho. Cuando entonces uno busca educación en lactancia materna, uno busca cuáles las implicaciones de la educación en lactancia materna, esta revisión de literatura eh, trae una cantidad, pues, y podríamos quedarnos acá resumiendo resultados, traje como algunos frente a cómo la educación en la lactancia materna sí es importante y determinante en el proceso como tal de mejorar la lactancia materna. Cito entonces o leo cómo el éxito de la lactancia materna depende de la experiencia previa positiva, la provisión de información adecuada es un factor protector, debe facilitarse especialmente a las mujeres de menor nivel educativo y difícil acceso a la información. La educación en lactancia materna por pares incrementa significativamente el inicio de la lactancia materna, las intervenciones de promoción y apoyo aumentan las estancias de iniciación, duración y exclusividad.
la existencia de un entorno sociosanitario adecuado que apoya a la mujer que opta por la lactancia como método de alimentación del recién nacido resulta fundamental. Las intervenciones de promoción y apoyo de la lactancia materna aumentan las tasas de iniciación y, por ejemplo, esta última que me pareció muy interesante de un estudio decía la visualización de un video únicamente no es suficiente a la hora de influir en el inicio de la lactancia materna. Entonces, es claro y uno podría concluir, hay que educar en lactancia materna porque definitivamente hace parte pues como el proceso de garantizar que una mujer pueda dar lactancia materna. Sin embargo, eso no es suficiente, no es suficiente. Entonces, de pronto pararnos en un salón a explicarle a una mamá cómo se produce la leche, cómo pega el niño y qué de pronto dificultades puede tener y dejar eso ahí, sino que va más allá. Entonces, el arte de brindar apoyo a la lactancia materna puede entenderse como una comunicación en doble vía, directa, entre un orientador y una madre, lactante que permite más que dar consejos rígidos u órdenes científicas, establecer un compartir de saberes, mediante el cual se exploran alternativas, se da información y herramientas para que la madre tome las mejores decisiones, expresando confianza en sus habilidades, y casi que ese sería pues como el, el deber ser o debería ser como el principio de ese acompañamiento, asesoría, educación en lactancia materna. Traje algunas voces de lo que he recogido como en este proceso de acompañamiento que llevo en 11 años, pues como experiencia como nutricionista, pero muy enfocada en el tema de lactancia materna. Entonces esas voces me dijeron, péguela cuando uno indaga sobre cómo ha sido tu proceso educativo en lactancia materna. Cuando yo les pregunto qué te explicaron, me dijeron, péguela. Llegaron y me estriparon a ver si había leche. Aguantes el dolor, se me secó la leche. Tiene que aprender porque si no se le muere de hambre el bebé, y eso es una de las, de pronto, afirmaciones que le hacemos a veces o en algún momento le hacíamos, o yo como profesional de salud le llegué a hacer a las mamás, y pues terrible, supremamente fuerte. Me dicen tantas cosas que ya no sé qué hacer. Sabes cómo se hace, asumiendo pues que si bien es una práctica social aprendida, hay una madre que viene con una historia, como lo decía. Y yo entonces, cuando hay esta cantidad de situaciones, trato de hacerlo es cómo te sientes, cómo te imaginas la lactancia materna. Son preguntas como que les hago a esas mujeres lactantes, y tal vez esta última pues no sea compartida por algunos profesionales de salud o no sea compartida por todo el mundo, porque pues venimos con como atravesados por eso de que es que la mamá tiene que darle leche materna porque es que es su función, pero sí pregunto si desea lactar, y porque el deseo de lactar también debe estar ahí presente en esa mamá que está haciendo un proceso que también la afecta a ella desde todos sus aspectos. Entonces, un texto pues que me ha ayudado mucho en mi proceso de maestría y en cómo he ido entendiendo y he ido transformando esos procesos como de acercamiento a la lactancia materna, es este texto de la nutricionista Estela Caicedo, de la profe Marcela Carrillo y otros pues importantes ahí autores sobre educación para la lactancia materna, una propuesta pedagógica. Entonces, cómo la educación en lactancia se ha hecho desde lineal, normativa, impositiva, desde una posición de poder como profesionales de salud que tenemos un conocimiento que hemos reducido a aspectos meramente teóricos y biológicos, y era lo que les decía, por eso mi título, más allá de la técnica, es más allá de explicar cómo se pega un niño, eso va más allá. Muchas veces las mujeres las penalizamos moralmente porque no dan leche materna y porque priorizamos entonces esa necesidad del bebé que se alimenta, y se nos olvida entonces todos esos factores que ya han confluido ahí,
¿Cómo legitimamos entonces la red de apoyo institucional y y deslegitimamos esas redes de apoyo vinculares, esas familias, esa tradición, esa práctica familiar que viene ahí? Y entonces en ese reducir nuestros conceptos o nuestra educación a aspectos meramente teóricos, recurrimos arbitrariamente a otras opciones de alimentación, que si bien lo he puesto como en este conversatorio o en esta charla, que es una opción de alimentación también, que la mujer decida otra forma de alimentar a su hijo, muchas veces lo hacemos arbitrariamente porque nos sentimos muy atrapados en eso teórico y el no lograr dar de pronto una respuesta acertada, salimos de pronto por la vía un poco más fácil. Y hacer esto para mí tiene unas implicaciones, no solamente en términos de salud, sino en términos económicos. Para una mujer decirle, opte por esta fórmula, porque usted no va a ser capaz o porque tiene muchas dificultades o porque ya le insistí mucho, cuando desconocemos ese contexto en el que está inmersa. Entonces, esta es una imagen muy conocida por los que hemos estado como en medio. La práctica de lactancia materna es una práctica compleja porque está atravesada por múltiples situaciones que tal vez en algunos momentos son fáciles de solucionar o en otros momentos son más difíciles de solucionar y que tiene a su alrededor una cantidad de factores asociados, también desde el entorno y el contexto pues, en el que la madre se mueve y cómo entonces aparece todos esos consejos o todas esas indicaciones y aquí entonces lo vemos en la imagen, la vecina, el marido, la amiga, la suegra, el pediatra, el médico y demás, la enfermera, que hacen que sea un interrogante. ¿Cuál es entonces nuestro rol, más allá de decir entonces cómo se hace la educación en lactancia materna? Hay textos pues sobre pedagogía importantes que han trabajado el asunto, pero yo definiría entonces qué se hace, cuál es nuestro rol. Primero, esa mujer, niño lactante, entender ese contexto, y yo lo definiría como en tres procesos. Puse como atrás esa red. Primero es una red de apoyo que debe estar ahí permanente y es acompañar no solamente en términos de hacer asesoría, sino acompañar ese proceso de lactancia materna, conocer esa mujer y su historia frente a esa iniciativa que tiene sobre la lactancia materna, sus mitos, sus creencias, sus tradiciones, y finalmente informar. Siempre he dicho que la decisión de lactar debe de estar atravesada de dar o no dar leche materna por una mamá informada. Entonces, informar y como lo mencioné entonces anteriormente, informar oportuna, adecuada y respetuosamente sobre la lactancia materna para que finalmente pues ese deseo de lactar y esa decisión pues esté dada justamente por una cantidad de factores que van ayudando a tomar decisiones. Muchas gracias por este espacio, por permitirme compartir este, esta presentación. Erika, muchas gracias a usted por compartirnos su conocimiento, su experiencia en este interesante tema, como bien nos los has sabido transmitir. Agradecemos en nombre de la Facultad de Enfermería de la Oficina de Extensión el vincularse con nuestras reuniones académicas de enfermería. Ojalá nos puedas acompañar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.